¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy quiero responder a dos preguntas que me han hecho y la primera es ¿cómo terminó Judas Iscariote? Y la segunda es si se pudo salvar o no se pudo salvar. Bien, la primera voy a responderla tomando en cuenta dos textos de la Sagrada Escritura. Para ello voy a tomar una Sagrada Escritura llamada la Biblia Latinoamérica y la otra Dios habla hoy. En general, los textos son en general los mismos, solamente puede haber alguna pequeña palabra en la traducción que no concuerde, pero el sentido es el mismo. Nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, la muerte de Judas. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos. Voy a insistir en esta palabra, remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento, y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo, he pecado, reconoce que ha pecado. He entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. De acuerdo a este capítulo 27 de San Mateo, Judas termina ahorcándose. Concluyo este texto para que lo tengas completo. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. El dinero había salido del tesoro del templo, de las monedas de plata del templo, pero ahora que ya ha tenido un uso distinto, ya no puede regresar al tesoro. No se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso, ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor lo ordenó. Muy bien, aquí tenemos nosotros un texto entonces del Evangelio de San Mateo. Sin embargo, no es lo único que se nos dice acerca del final de Judas. Para ver otra parte del final de Judas, nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. Recuerden que este libro, escrito por San Lucas, nos habla de los inicios de la iglesia, qué es lo que pasa en la iglesia después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo primero, precisamente después de la subida de Jesucristo, de la ascensión de Cristo a los cielos. La ascensión de Cristo a los cielos. Bueno, van a reunirse los apóstoles para preguntarse, Cristo eligió a 12 de nosotros, pero lamentablemente uno falló. ¿Qué es lo que pasó? Entonces vamos a escuchar aquí. Se escoge a Matías para reemplazar a Judas. Desde el monte llamado de los Olivos, después de la ascensión de Cristo, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados, el cenáculo, el lugar de la última cena. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago, los 11 apóstoles. Todos ellos se reunieron siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Recordemos, hermanos de Jesús significa parientes de Jesús que precisamente habían llegado desde Nazaret acompañándolo a él, a María y a otras gentes que venían de Nazaret, así como otras mujeres que seguían a Jesucristo desde su predicación. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 120 personas, y Pedro tomó la palabra y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas,
el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Jesús era, perdón, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Algunas traducciones de la Biblia dice cayó de cabeza, se reventó y se le salieron todas las entrañas. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Y dice también que otro ocupe su cargo. Bueno, el texto continúa después diciendo que como Judas Iscariote dejó ese lugar libre, tendrían que elegir a uno de los discípulos de Cristo que habían seguido a Cristo desde los inicios para que ocupara el lugar de Judas Iscariote, y tú lo sabes muy bien, ese elegido fue San Matías. De tal manera que con esta elección es Matías el que va a ocupar el lugar de Judas Iscariote. Ahora, si pusiste atención, hay una pequeña diferencia entre el libro del Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en uno dice que Judas compró un campo y en el otro dice que los sacerdotes compraron un campo. Entonces, ¿quién compró el campo? Los especialistas dicen que, bueno, los sumos sacerdotes habían prometido esta cantidad a Judas, que Judas va y hace un trato para comprar ese cargo, pero no está en sus manos el comprarlo todavía porque no tenía las monedas. Es decir, él hace el arreglo para comprar ese campo. Y una vez que él se ha quitado la vida y que ha regresado las monedas, los sacerdotes, sabiendo que él había hecho ese arreglo para comprar el campo, ellos son los que dan el dinero y finalmente el campo queda comprado. Así es como lo explican los especialistas. Y esto nos hace entender también que Judas Iscariote habría tenido algún incidente en el momento de colgarse. ¿De dónde se colgó? Normalmente vemos en las representaciones que se colgó de un árbol, pero también se pudo haber colgado de la viga de una casa, y a lo mejor por su rapidez, por el deseo de quitarse la vida tan rápidamente, precisamente por el remordimiento que tenía, no agarró, no enganchó bien, no amarró bien la soga, y entonces esto hizo que cayera de una gran altura, solamente así se puede entender, que cayera de una gran altura y entonces su cuerpo haya caído fuertemente contra el piso, se haya roto la cabeza y las entrañas hayan salido de él. De tal manera que aquí, con estos dos textos de la Sagrada Escritura, tenemos el aspecto final de Judas. Ahora, ¿Judas Iscariote se salvó o no se salvó? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el diccionario acerca de lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. Remordimiento, así lo cita, sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza y le hace perder la paz interior. Fíjate, sentimiento de culpa. Yo estuve trabajando 7 años ayudando a los presos, iba constantemente a la cárcel y muchos de ellos tenían sentimiento de culpa, tenían remordimiento, pero no querían cambiar de vida. De tal manera que un sentimiento de culpa, un remordimiento, no significa que quieran cambiar de vida, que quieran cambiar de actitud, que quieran cambiar de rumbo. Y nosotros sabemos que para recibir el perdón de Dios, es cierto, hay que tener un sentimiento de culpa. Por eso decimos cuando hacemos el acto de contrición, por mi culpa, por mi culpa. Sí, pero después pedimos ayuda a Dios, reconocemos nuestra culpa y para recibir el sacramento de la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, no es suficiente la culpa.
Necesitamos el arrepentimiento, un propósito de cambio, un propósito de enmienda, como se dice popularmente, incluso una penitencia, y esto sí nos permite recibir el perdón. Si simplemente tenemos culpa, no, eso no es suficiente. Es cierto, la culpabilidad hace que se pierda la paz interior, y ahorita voy a regresar un momento para hablar de esto, hablando de los suicidios. ¿Qué es el remordimiento? Comparado con el arrepentimiento, remordimiento es el producto del mal cometido, pero sintiendo culpa, ¿sí? Eso es el remordimiento. En cambio, el arrepentimiento es reconocerlo y decidirse a no volver a incurrir en lo mismo, reconocerlo y por lo tanto hacer el deseo de enmienda, el propósito de cambio. ¿De dónde viene la palabra arrepentimiento? Del latín penitente, que significa tengo un pesar por lo mal que he hecho y este pesar me lleva a un cambio de vida. Muy bien. Ahora, aquí la Sagrada Escritura nos dice que Judas tiene este sentimiento de culpa, tiene este remordimiento, pero hasta ahí se queda. De acuerdo a esto, si nos quedamos aquí, tendríamos que decir, Judas no se salvó, no se salvó. Sin embargo, yo quiero abrir una reflexión, y esto es a nivel totalmente personal, es una reflexión que simplemente quiero compartirte porque he tenido la oportunidad de platicar como ayuda tanatológica con personas que intentaron quitarse la vida y lamentablemente para ellos en un momento determinado, pero afortunadamente para ellos y afortunadamente para su familia y para la sociedad, no lograron quitarse la vida. ¿Qué es lo que pasó? Intentaron colgarse, la cuerda se rompió, intentaron abrirse las venas, pero alguien llegó cuando estaban inconscientes y pudo salvarles, o bien tomaron algunas pastillas que pudieron después hacerles un lavado de estómago y finalmente el fallecimiento no se dio afortunadamente. Platicando con ellos, me decían exactamente algo que me lleva a la reflexión de el remordimiento. Padre, es que me sentía mal por esta infidelidad que ocasioné. Padre, es que me sentía mal por esto, por aquello. Tenía sentimientos de culpa y hicieron que yo mismo me autocastigara, pensara que no iba a recibir el perdón, pensara que... Muy bien. Esto los llevó a una situación mental de miedo, de angustia, de desesperación y lamentablemente llegaron a eso. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que ellos me decían, en el último momento, cuando yo ya estaba colgando de la soga o cuando estaba perdiendo el conocimiento porque ya me estaba desangrando, etcétera, ahí vino un arrepentimiento. Yo le dije a Dios, Dios mío, perdóname por lo que estoy haciendo, no quiero ofenderte, perdóname. Y aquí es donde yo simplemente dejo abierta una posibilidad. Te repito, es simplemente una reflexión, no es una postura oficial de la Iglesia, es simplemente una postura que me lleva a pensar también en aquel momento en que Cristo está en la cruz y tiene a un lado a un ladrón y del otro lado a otro. Uno de los ladrones lo ofende y nunca se arrepiente ni pide perdón. El otro, en esos últimos instantes de su vida, se arrepiente y Cristo le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Que un arrepentimiento, aun cuando sea en los últimos momentos de la vida, puede servir para nuestra salvación. Quizás después, ya una vez que hayamos dejado este plan terreno, tendremos que pagar, por decir algo, en el purgatorio, todo aquello que no hicimos o que hicimos mal. Sin embargo, como en el Juan Tenorio incluso, ese último momento
de vida terrena, si tiene un arrepentimiento, podría permitir que la persona se salvara. Aquí yo no puedo decir más de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura termina ahí. Pero, ¿qué pasó por la mente de Judas cuando estaba colgando? ¿Habrá tenido simplemente remordimiento o habrá tenido arrepentimiento? No lo sabemos. Si solamente tuvo remordimiento, pues entonces él no se abrió a la misericordia de Dios, que siempre perdona, por muy grave que sea el pecado. Dios siempre que hay un arrepentimiento, perdona. Si hubo solamente un remordimiento, no fue Dios el que le negó la oportunidad de salvarse. Fue Judas el que se negó la oportunidad de salvarse. A diferencia de Pedro, que no solamente sintió culpa por haber negado a Cristo, sino se arrepiente y las lágrimas que tiene en los ojos no aparecen por culpa, sino aparecen por arrepentimiento. Si Judas es solamente una suposición, hubiera en esos últimos instantes que no conocemos nosotros, hubiera elevado su oración a Dios, a Cristo y le hubiera dicho perdón, entonces habría tenido la oportunidad de salvarse. Y yo solamente concluyo con esto, como decía aquella mujer, una mujer ya muy grande de edad, como se dice actualmente, una ancianita, me decía, mire padre, yo no soy teóloga ni conozco las Sagradas Escrituras, pero a mí me enseñaron siempre a orar por todos los difuntos, por los buenos y por los malos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la historia que hayan tenido cada uno de ellos ni cómo murieron. El único que sabe es allá, Dios. Y en este sentido, esta mujer tenía una sabiduría muy especial. Los humanos tenemos una información de lo que pasa en la Tierra de acuerdo a nuestra capacidad de investigación, a la capacidad de los escritos, en fin, pero más allá no. Y te pongo este caso concreto. Cuando se está buscando canonizar a una persona, es decir, que entre a la lista de los santos o santas, la Iglesia hace su parte, hace una investigación de acuerdo a los testimonios, a los escritos, en fin, pero para preguntarle a Dios, Señor, yo ya hice lo mío, pero tú eres el único que tiene la respuesta, porque ante los ojos del mundo, esta persona podría parecer un santo y a lo mejor tiene muchas cosas ocultas que nadie conoce, porque no conocemos todo lo que hay en la mente de las personas, sus intenciones. Alguien puede parecer muy bueno y sus intenciones son simplemente aparentar, pero en realidad no es un corazón bueno. Y alguien podría parecer a lo mejor muy malo cuando en el fondo estaba simplemente viviendo una situación de rechazo, de angustia o de enfermedad mental. Solamente Dios es el único que puede reconocer si una persona merece o no merece entrar en el mundo de los santos reconocidos por la Iglesia, y por eso la Iglesia dice, Señor, tú danos una respuesta de si es correcto, haciendo un milagro que pidamos a través de esta persona. Y si la persona que está pidiendo el milagro lo recibe, bueno, entonces sabemos que Dios está diciendo lo que han hecho está bien. Bien, entonces en este sentido, ¿quieres saber si Judas Iscariote se salvó o no? Tendríamos que preguntarle a Dios, que es el único que conoció lo que Judas Iscariote tuvo en su mente, en su corazón, en sus últimos instantes. Y si, como esta ancianita, tú piensas que nuestra oración puede ayudarle, bueno, si la oración va a favor de lo que Dios quiere, seguramente le podrá ayudar. Si la oración va en contra de algo que Judas Iscariote no quería, que era la salvación, y por lo tanto él mismo se negó a ella, en este caso nuestra oración no serviría de nada. Pero, como te digo, esta es solamente una reflexión. Lo importante de este video y con lo que quiero terminar es con lo siguiente. Por muy grande
que sea nuestro pecado, el tuyo o el mío, no lo hagamos tan grande, que obstaculice el amor y la misericordia de Dios. Porque si tu pecado es inmenso, la misericordia de Dios es doble, triple, 1000 veces más, millones de veces más que tu propio pecado. Y basta que pongas lo tuyo: arrepentimiento, conversión. No es suficientemente importante la culpa, puede ser importante, pero lo más importante es decir: Señor, como dice la Sagrada Escritura, pequé, me pesa, perdóname, haré el propósito de enmienda y, si es necesario, tomaré la penitencia de vida. Espero que les guste este video, que es controversial, y si les gustó, compártanlo, pónganle like por favor, y compártanlo también con sus amigos. Que Dios les bendiga.